Uy, nuevo vídeo, let's go. Muy buenas gente, ¿cómo estáis? En esta ocasión me gustaría hablaros de mi experiencia con la depilación láser y eso. Ah, pero ¿tú te haces la depilación láser? Sí. Y llevo 3 años ya haciéndomela en Málaga, en la Clínica Láser 2000. Bueno, antiguamente conocida como Clínica Láser 2000. A día de hoy se llama Clínica Vivanta. No lo sé ese cambio de nombre a qué se debe, pero bueno, imagino que la compañía habrá cambiado de nombre. Y yo personalmente me lo estoy haciendo en el pecho, en las axilas, en los hombros, en la nuca y en la espalda. ¿Lo he dicho bien a la primera? ¡Vámonos! Bueno, empezando un poco a modo de introducción, en plan con las típicas preguntas que la gente me hace de si eso funciona, eso no funciona, eso duele, eso es muy caro y todo eso. Vamos a empezar por el principio. Lo primero que me gustaría decir, como a modo de aclaración, ya que esto es un tema que la gente suele confundirse a veces, es que la depilación láser realmente lo que te hace no es eliminarte el vello, lo que te hace es debilitar la raíz de ese vello, haciendo que poco a poco vaya saliendo más débilmente, por así decirlo, hasta que llega un punto en el que pueden pasar dos cosas: o que el vello ya te deje de salir definitivamente, o que el vello te siga saliendo, pero más débilmente. Es decir, que por ejemplo, yo pongo una comparación. Vosotros podéis ver ahora mismo el vello que tengo aquí en mi brazo, ¿vale? Podéis ver que, bueno, que es difícil de que se pueda quitar, ¿ves? Es resistente. Y por ejemplo, yo el vello que tengo ahora mismo en el pecho, de lo que me ha salido después de esa sesión del láser, yo mismo me lo podría quitar si me lo tiro, porque es tan débil que el pelo no resiste ese tirón que tú haces. Por eso, cuando tú decides hacerte la depilación láser, te dicen que tienes que hacerte varias sesiones, mínimo de 3 a 5, o como mucho, pues yo que sé, puede llegar a 15, 18, 20, lo que cada uno quiera hacerse. Después, claro está que cada persona es diferente y que el láser puede actuar de manera diferente con cada tipo de vello. A unas personas, a lo mejor con 3 sesiones ya es suficiente, y otras personas, como en mi caso por ejemplo, como siempre, yo necesitaría más secciones. Después, ¿qué más? Tema del precio. Por ejemplo, yo por las 5 zonas que me lo estoy haciendo, yo pagué, no me acuerdo muy bien, 1.500, 1.800 euros, no me acuerdo. Es precio cerrado. ¿Qué quiere decir? Pues ellos tienen packs o ofertas, no lo sé, y tú pagas un precio, y ese precio te incluye un tiempo. En mi caso, por ejemplo, y yo creo que siguen manteniendo esa oferta, es que tú pagas pues esos 1.500 euros y durante 3 años te va dando las sesiones cada 2 o cada 3 meses. Eso te lo van diciendo ellos cuando tienes que ir a hacerte la depilación, el láser. Y ya una vez tú lo vas pagando, ya no tienes que volver a pagar nada más. O sea, o lo pagas todo al principio o lo vas financiando poco a poco durante los meses. Vale, y ahora vamos a ir con otro punto también muy importante que la gente me suele preguntar: el tema del dolor. ¿Duele o no duele el láser? Pues mira, yo os voy a poner lo que me pasó cuando a mí me hicieron la primera prueba antes de empezar con las sesiones. A mí me dijeron: Rubén, vente y lo pruebas a ver si eres capaz de aguantar el dolor, no eres capaz de aguantar el dolor, y ya pues tú decides si quieres hacértelo o no quieres hacértelo. ¿Qué fue lo que pasó cuando la chica del láser me dio por primera vez? Que me dolió tanto que metí tal bote que la chica se asustó e hizo a la vez que yo me asustase también. O sea, allí nos asustamos todos prácticamente. Pero todo problema tiene solución. Entonces a mí la chica lo que me dijo es: Rubén, existe una crema que hace que te alivie el dolor un 30% o un 50%. En mi caso tuve la suerte de que a mí me alivió prácticamente el 100%, porque yo me la ponía y no me dolía absolutamente nada. ¿Qué es lo que pasa con esta crema? Que por ejemplo, yo me hacía pecho y espalda, ¿vale? Si yo me la ponía en el pecho, no me la podía poner en la espalda. ¿El por qué? No me acuerdo. Si vais a hacer uso de esta crema o no, preguntadlo en el centro de depilación y ya que os explican allí. El nombre de la crema... ¿Qué dice usted? El nombre de la crema se llama EMLA. EMLA.
No, lo dejaré puesto aquí abajo para que lo veáis cómo es. Y eso siempre preguntad en el centro de depilación para que os digan si podéis usarlo o no podéis usarlo. Me dijeron que sí, prácticamente lo usa todo el mundo, pero por si acaso. El tema del precio, ya lo he dicho al principio, pero lo vuelvo a decir, a mí me costó 1.500 o 1.800 euros, no me acuerdo, y yo tengo durante 3 años. Yo empecé, estamos en el 2019 y empecé en el 2016 y a mí se me acaba ya esto en junio. Es decir, me queda una sesión más ahora en abril y en junio ya se acaba definitivamente. En cuanto a mi opinión personal con respecto a la depilación láser, pues yo me acuerdo que al principio yo, lo típico, decía, esto no funciona, esto no está haciendo nada, no sé qué, a mí sigue saliendo el mismo pelo, no sé qué, no sé cuánto. Pero sí que es verdad que a día de hoy, después de 3 años, que también es cierto, pues la diferencia de cuando yo empecé a como estoy ahora es bastante impresionante. O sea, el cambio es brutal, se nota bastante. Y de hecho, lo que voy a hacer para que lo veáis es ahora enseño las partes que me he depilado, aunque sean la axila y eso, y vais a comparar lo que yo actualmente tengo en las piernas y en los brazos, que bueno, los brazos ya lo estoy viendo, pero ahora lo voy a enseñar mejor, y vais a ver lo bien que se me ha quedado, que funciona realmente la depilación láser, que es lo que yo quiero decir. Y ahora pues vamos a llegar al momento que todos estamos esperando. Pues esta sería la parte de cómo tengo yo el brazo. Podéis ver que, bueno, tengo una cantidad de vello bastante elevado, ¿vale? Incluso aquí en las manos también. Y esta sería la parte de la pierna, para que veáis que, bueno, soy una persona que tengo bastante vello. Hay otra parte más que se me ha olvidado explicaros antes de enseñaros lo que es la parte de las zonas depiladas. Y es que a mí me dijeron en la clínica de depilación que el vello canoso que te sale después de depilarte es muy difícil de que se caiga o de que el láser lo pueda llegar a eliminar. Y esto pasa porque la cana, el pelo canoso, es más grueso y más resistente que el vello oscuro. Entonces a mí me advirtieron de que me lo puedo hacer, pero que seguramente me acabe saliendo. Y de hecho, yo ahora lo voy a enseñar. Yo tengo canas, sobre todo por aquí, por la zona del pecho, y no me he visto más pelo canoso por otra área. Así que eso es una cosa a modo de aclaración para que la gente pues no se sorprenda y eso de que el pelo canoso es más complicado de eliminar. Ahora voy a enseñar cómo han quedado las zonas depiladas, al menos que se vea el pecho, las axilas y los hombros. Voy a empezar ahora por la zona del hombro, mira, para que veáis que se ve ahí un poquito de cana. Y en comparación del hombro con el brazo, para que veáis los vellos que se me quedan. ¿Vale? Podéis ver la diferencia, que es brutal, ¿vale? Y mirad, esto era lo que os decía, ¿vale? ¿Ves? Todo esto canoso, eso es lo que me dijeron que no se podía quitar. Pero por ejemplo, si comparáis eso con, mirad la axila, por ejemplo, la axila también la tengo depilada, pero se ve que no tengo ahí nada. Lo tengo muy poquito. La zona del abdomen, ¿vale? Que no sé si se verán pelos, pero bueno, si se ven, pues mejor para que vean la diferencia. Y mira, a ver si soy capaz de quitar un pelo. Mira, ¿ves? Esto lo he quitado, ¿vale? Y es tan débil que se puede quitar así fácilmente. Y bueno, y ese es el vídeo de hoy, que quería comentar un poco mi experiencia, mi opinión personal con la depilación láser, por si hay alguna persona que quiera hacérselo, esté en duda o no quiera, y eso, que yo se lo recomiendo altamente y la verdad que va a quedar bastante contento, vaya, que no lo sé, que todo al final es animarse. Así que nada, que muchas gracias por el vídeo otra vez y nos vemos en el siguiente. Nos vemos, hasta luego.